Director de Frontera asegura que todo lo que está en las trochas es ilegal. Cuarentena radical con gente en todas las calles de Caracas. La polémica cantante Nicki Minaj anunció que está embarazada de su primer hijo. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Esto es Noticias Impacto Venezuela. Hoy es martes 21 de julio del año 2020. Comenzamos. Los caraqueños continúan en las calles como si nada. Incluso algunos se observan transitando sin el uso de la mascarilla. Esta semana inicia un confinamiento radical, pero las autoridades no han podido controlar a los ciudadanos, cuya prioridad son sus propias necesidades en lugar de cuidarse del coronavirus. Venezuela superó los 11.000 contagios y el repunte diario es de más de 400 casos. Según Nicolás Maduro, hay nada más y nada menos que cerca de 100 fallecidos desde que se inició la cuarentena. El reporte con Mildred Manrique. Amigos de Impacto Venezuela, les habla Mildred Manrique desde la ciudad de Caracas con un reporte sobre el confinamiento o la cuarentena radical que debería iniciar este lunes. Pero como pueden ver a mis espaldas, la gran cantidad de personas que se encuentran circulando por las principales calles y avenidas del país es impresionante. Los venezolanos pues salieron a las calles a continuar con su rutina diaria sin acatar este llamado a quedarse en sus casas. También el tránsito vehicular es bastante fluido, hay muchísimas personas en las calles, no solamente lo que ustedes pueden ver en esta zona del oeste de Caracas donde yo me encuentro, sino que en toda la Gran Caracas se observa la misma situación, toda la gente en la calle, y sobre todo nos llama mucho la atención que hay algunas personas que hemos visto sin tapaboca o que lo llevan aquí abajo, entonces es decir que no están tomando las medidas de seguridad necesarias para combatir el COVID-19, recordando además que ya Venezuela superó los 11.000 contagios de coronavirus. Nos preguntamos, ¿se puede cumplir un tiempo de cuarentena en Venezuela para prevenir el COVID-19? Continuamos con más. Un delincuente resultó abatido tras enfrentarse a comisiones del 6CPC en la urbanización Parque Central de la ciudad de Caracas. El reporte con Joan Camargo. Sí, Carla, gracias por el contacto. Un saludo para ti y para todas las personas que nos ven a través de Impacto Venezuela. Nosotros nos encontramos en la morgue de Bellomonte en Caracas para llevarles información en materia de sucesos. Acá pudimos conocer la identidad de un delincuente que resultó abatido luego de enfrentarse a comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas durante un procedimiento realizado en la urbanización Parque Central de Caracas. Según lo que pudimos conversar con familiares del fallecido, quedó identificado como Wainer Alberto Rengifo, de 26 años. Esta persona ya había sido detenida por robo y había salido en libertad plena, y luego de esto al parecer siguió delinquiendo, siguió cometiendo fechorías, por lo que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas lo estaban buscando. Ellos hicieron un procedimiento en la urbanización antes mencionada y al avistarlo el delincuente accionó su arma de fuego enfrentándose a los funcionarios de seguridad, quienes respondieron de la misma forma y lograron herirlo de gravedad. Él fue trasladado a un centro de salud cercano donde falleció al poco tiempo de su ingreso. Esta es la información que hasta este momento le podemos suministrar desde la ciudad de Caracas. Joan Camargo, Somos Impacto Venezuela. Nos vamos al oriente de Venezuela y es que allí son cerrados los pasos entre los municipios para obligar el cumplimiento de la cuarentena radical que se ha establecido en el país durante esta semana por el crecimiento exponencial de los casos de COVID-19. Este es un reporte de nuestro compañero Jesús Albino. Amigos de Impacto Venezuela, el contacto lo establecemos desde el estado Anzoátegui, específicamente en la frontera de los municipios Sotillo y Urbaneja, las ciudades de Lechería y Puerto La Cruz. Aquí se han establecido, pueden ustedes observar, la larga fila de vehículos, pues aquí se ha establecido un mecanismo de control para garantizar que las personas cumplan con la cuarentena establecida en Venezuela y pues quienes no justifiquen la razón por la cual van hacia la ciudad de Puerto La Cruz
no pueden pasar. De igual forma, en sentido contrario, los funcionarios policiales le preguntan a las personas qué actividad van a realizar en la ciudad de Puerto La Cruz y si viven allí o si laboran en esta ciudad, los dejan pasar. De lo contrario, son devueltos hacia la ciudad de Lechería. Pueden observar ustedes el trabajo que se está realizando aquí. Gracias, Jesús, por tu reporte. Volvemos a Caracas. Y es que, oiga bien, desde el régimen mienten al decir que Venezuela cuenta con 2.000 camas UCI para atender pacientes con COVID-19. Esta afirmación la hace Uniades Urbina, médico del Plan País. Hasta marzo solo eran 100 y la crisis hospitalaria, lejos de mejorar, cada día es más crítica. El reporte con Stenif Olivares. Hola Carla, gracias por el contacto. Caracas está cundida de COVID-19. Fueron las palabras textuales que usó Nicolás Maduro para referirse al aumento en los contagios de esta enfermedad. Y aunque nuestro país no sufre por el momento un colapso en cuanto a la asistencia, esto según palabras de Uniades Urbina, miembro del equipo médico del Plan País, la medicina privada tenía solamente un 20% de asistencia para pacientes críticos. Esto dijo al referirse a que no existe por el momento un censo oficial de cuántas camas tiene la medicina pública. No se ha hecho un censo serio desde el punto de vista del gobierno que a quien le corresponde. Lo que sí no es cierto, Stenif, es que hayan esas 2.000 y tantas camas de terapia intensiva. Eso no es realmente cierto, porque cuando comenzó la epidemia, recuerdo que la única reunión a la que nos llamaron, que fue el 9 de marzo, en el Instituto Nacional de Higiene, el mismo epidemiólogo del Instituto Nacional del Ministerio nos comentó que contábamos con 100 camas, que eso es lo que había a nivel público en ese momento. Y desde ese momento hasta ahora no se ha hecho mayor cosa. Más bien hay reportes de que siguen equipos dañados. Entonces no puede ser que así sumen las camas de terapia intensiva, que normalmente de privado equivalen a un 20% de las camas públicas, y camas de terapia intensiva en los CDI, cuando los CDI nunca fueron hechos para hospitalizar pacientes. Para el doctor Uniades Urbina, miembro del equipo técnico de salud del Parlamento venezolano, se trata de una mala decisión. Pretender recluir en este lugar, en el estacionamiento del Poliedro de Caracas, a pacientes asintomáticos de COVID-19. Él asegura que en algún momento, cuando transcurra la enfermedad y pueda surgir algún tipo de complicación, no tendrían la logística ni el equipo para atenderlos oportunamente. Esto dijo. Pero no tiene sentido que tú llenes un poliedro, que tampoco es lo lógico, porque primero tendrías tú que llenar los hospitales públicos, llenar las clínicas con pacientes que realmente necesiten para poder hacer ese tipo de acciones. Porque si un paciente que está asintomático, Stenif, llega a tener sintomatología y si complica, ¿qué vas a hacer? En el poliedro no lo puedes atender, porque en el poliedro habría que poner, como hicieron en España, que pusieron redes de gases medicinales, pusieron paravanes. O sea, es más fácil dotar los hospitales que ya tenemos, que son 300 hospitales en Venezuela, que ponerse a inventar a arreglar el poliedro para algo que realmente no va a funcionar. Recordemos que solo Maduro y sus voceros pueden ofrecer cifras oficiales en cuanto al número de camas y el número de contagios que se registran en Venezuela todos los días. Para Uniades Urbina es lamentable la falta de credibilidad por parte del ciudadano, que ha ocasionado que se relajen en cuanto a las medidas de prevención de COVID-19 y por ende aumenten los casos. El llamado es al lavado de manos, al uso de tapaboca y al evitar salir de casa para evitar precisamente la propagación de este virus, que ya alcanza los 12.000 contagios en Venezuela. Con esta información, Carla, regreso contigo a los estudios en Colombia. Amigos de Impacto Venezuela, el día de hoy en nuestra mesa de análisis conversamos con Víctor Bautista. Él es director de Frontera en el norte de Santander, a propósito de todo este despliegue que ha ocurrido en una zona tan emblemática como lo es Cúcuta, con el regreso de venezolanos y con lo que ocurre en medio de las trochas, unas trochas peligrosas en la frontera donde se han encontrado cadáveres, donde hay prácticamente un territorio que nadie ha podido controlar por la situación y de los grupos irregulares que hacen vida allí. ¿Cómo está, doctor? Le saludamos. Muy buenas tardes a ti y a todos los teleaudientes de este programa y este importante espacio para lo que son los temas importantes de la nación.
Así es, pues queremos que hacer un balance el día de hoy de cómo está la situación. Sabemos que hace unos días se encontraron otro grupo de cadáveres, e inclusive tenían armas de fuego en su cuerpo. Queremos saber, por ejemplo, cómo está el desplazamiento de venezolanos en la zona, a ver si hacemos en primer lugar una radiografía de cómo está el día de hoy el norte de Santander. Bueno, primero que todo tenemos una zona muy convulsionada. Los últimos días nos han reportado algunos desplazamientos transfronterizos. Tenemos alguna población desplazada desde el territorio venezolano que se encuentra en el corregimiento Banco de Arena. Allí tenemos incluso alguna población guayú. Tenemos una comisión de derechos humanos, las entidades competentes, incluida la Defensoría del Pueblo, que obviamente ha emitido algunas alertas tempranas sobre estos posibles desplazamientos, verificando cuáles son las razones para que esta población haya salido del territorio venezolano y haya llegado aquí a la zona norte del área metropolitana de Cúcuta. Entiendo que pueden ser más de 170 personas, vamos a corroborar el estado de salud de ellas. Hay muchos niños y hay necesidades, estamos en un momento de la pandemia y eso hace más difícil la atención y la situación para que ellos también estén protegidos. Estos desplazados son del día de hoy, es decir, ¿es reciente, del fin de semana o desde cuándo están en el norte de Santander estos zulianos? Se han ido desplazando desde hace 3 semanas y algunos han llegado en los últimos 5 días a esta zona. Tenemos un registro de parte de los personeros del área y de la Defensoría del Pueblo y vamos a corroborar cómo ha sido la situación y cuáles son las causas por las que esta población ha tenido que movilizarse. Pero lo han hecho poco a poco y gradualmente por unas circunstancias de violencia que ellos están señalando sobre grupos confrontados en territorio venezolano según las versiones. Ahora, adicionalmente, hemos tenido también internamente en el norte de Santander algunos enfrentamientos entre grupos al margen de la ley, alguna incidencia de alguno de ellos que asesinó también a algunos campesinos en la zona del Catatumbo, y se ha producido otro desplazamiento adicional, de manera que tenemos de lado y lado de la frontera una dificultad compleja, una presencia de actores armados ilegales que afectan a la población local y que nos ponen en una difícil circunstancia, dado que aquí también tenemos la circunstancia limítrofe, los venezolanos volviendo hacia Venezuela, una frontera cerrada por la pandemia, y todo esto lo que implica es un gran esfuerzo de las autoridades regionales que muchas veces nos vemos desbordados por todas estas situaciones. Claro, fíjese que una de las cosas que más llama la atención en plena pandemia tiene que ver precisamente con esta cantidad de venezolanos que están en las calles del norte de Santander, digamos, buscando la manera de pasar hacia Venezuela, regresar a sus hogares y poder pasar los días de cuarentena a salvo. Sin embargo, a la fecha queremos saber cuántos ciudadanos venezolanos están precisamente en territorio de frontera esperando para poder pasar y si se ha regularizado de alguna manera la cantidad de personas que recibe la Guardia Nacional Venezolana para que puedan pasar, porque recordemos que tenían un tope, un límite de gente diario y que además se ha seguido llamando armas biológicas a quienes llegan, venezolanos que llegan por frontera y que supuestamente son los que traen el virus encima. ¿Qué decir al respecto? Nosotros tenemos una mirada muy concreta, muy objetiva. Vemos a estos hermanos venezolanos como lo que son seres humanos que están tratando de volver a unas circunstancias un poco más seguras. Obviamente ellos corran el riesgo que corremos todos nosotros acá en zonas donde la pandemia va en aumento. Por eso hemos creado el Centro Sanitario de Atención, donde se han atendido más de 6.000 hermanos venezolanos que han pasado a Venezuela con las mejores condiciones sanitarias y con los mejores mensajes de salud dispuestos por el sistema de salud regional, de manera que verlos como armas me parece a mí un poco fuera del alcance. Creo que hay una mirada muy humana y así lo ha hecho el sistema de salud regional, que ha sido muy responsable en la situación de los hermanos venezolanos, que repito, ya 6.000 han pasado organizadamente con las autoridades migratorias venezolanas y con todas las disposiciones que entendemos se toman en los pasos fronterizos. Ahora tenemos otra situación de unos hermanos que venían acumulándose en el área de la autopista internacional de La Parada, allí en el municipio fronterizo de Villarrosario. Eso ya se ha ido superando poco a poco y entendemos que hay un movimiento un poco mayor que ha permitido desentrabar un poco la situación desbordada que teníamos. Aún así,
Hoy todavía tenemos una aglomeración en calle que vamos a tratar de resolver en los próximos 4 o 5 días, y por esa razón el departamento va a tratar, y así lo ha solicitado al gobierno nacional, no recibir transportes con migrantes hasta final de julio, de manera que los que ya están acá puedan pasar la frontera de manera tranquila y con toda la vigilancia del sistema sanitario que hay en Norte de Santander para mantener los índices de COVID lo más bajo posible. Así es. Y otro de los puntos que nos ocupa también tiene que ver con cuánto tiempo más el gobierno colombiano podría de alguna manera brindar atención a esta situación. Hablamos cerca de 1.000 personas que se mantienen allí. Ustedes habían establecido una especie de campamentos donde los atienden, les dan comida. ¿Esto sigue siendo así? Sí, esto continúa así. En el centro sanitario de Tilitas lo tendremos abierto hasta que esté cerrada la frontera, o por lo menos 4 meses más. Aquí con la pandemia es muy difícil saber el comportamiento y poder predecir tiempos administrativos para mantener el cierre de frontera, que igualmente lo determina la Presidencia de la República y la Cancillería de Colombia, pero haremos todo el esfuerzo para mantener a las personas con una vigilancia epidemiológica adecuada, tratando de aislar casos cuando así sea necesario, como se ha hecho en este momento. Tenemos más de 50 personas aisladas, revisando que los síntomas no correspondan a una afirmación de COVID, y tratando los protocolos como lo hacemos con nosotros mismos. Aquí no hay diferenciación de nacionalidad ni de ideología en ningún aspecto. Acá hay un tema sanitario donde prevalece el tema de la salud de cada una de las personas que están acá o que llegaron acá, que es lo importante. Ahora, nos preocupa, por ejemplo, lo que está pasando en Las Trochas, tomando en cuenta que pareciera que se mantienen los grupos irregulares allí, como el ELN o la disidencia de la FARC, estos acuerdos que aparentemente Nicolás Maduro establece con algunos miembros del ELN. Recientemente, ¿algún hecho que destacar dentro de Las Trochas o todo sigue siendo irregular? No, aquí hay que destacar que todo lo que esté en Las Trochas es criminal. Nosotros no podemos diferenciar allí temas ni ideológicos, todo lo que sea distinto a la fuerza pública venezolana, llámese ejército o guardia nacional o policía colombiana o ejército, son los únicos que deberían estar parados allí tratando de controlar y proteger los derechos y la vida de las personas. Lastimosamente, los grupos muchas veces demuestran que tienen más control que los actores que deben prevalecer en esas zonas, y nosotros lo que hemos hecho es tratar de pedirle a nuestra fuerza pública el mayor control sobre esas situaciones, y también recomendarle a las personas y a los migrantes que no se presten para ir por esos lugares que entendemos son peligrosos, no son los regulares administrativos, no por pasar por un sitio irregular. Acordémonos que en Colombia la entrada por un sitio irregular no tenemos una irregularidad administrativa, pero no significa que todo el que pase por una trocha sea un criminal ni un ilegal. Ahí hay una diferencia jurídica grande. Pero aún así, aunque sea una irregularidad administrativa importante, nosotros creemos en pandemia muy importante señalar a los migrantes que no utilicen esos pasos, que no expongan sus vidas. Los mal llamados coyotes se están configurando en unas fuerzas importantes en esas zonas. Tendremos que actuar con toda la contundencia para acabar con esas redes de trata de personas, pero lo último que uno quiere es que unas personas vulnerables se expongan al maltrato y a exponer sus vidas ante personajes criminales que hacen presencia en esos lugares, y más negativo aún, pensar que algunas autoridades pudiesen estar en connivencia con algunos irregulares en esas zonas. De manera que ahí hay una realidad, no vamos a taparnos los ojos con 2 dedos, pero sí creemos que podemos hacer y debemos hacer mucho en contra de esa irregularidad que está en esas cosas. Así es. Bueno, le damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy en Impacto Venezuela. Siempre podremos contactarlo para poder hacer de alguna manera una radiografía de lo que ocurre en una frontera tan intensa, tan fuerte, de tanto movimiento, donde estos grupos irregulares a veces son quienes gobiernan. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes.
Conversábamos en nuestra mesa de análisis con Víctor Bautista, director de Frontera en el Departamento del Norte de Santander, justamente analizando lo que tiene que ver con todo el movimiento de frontera en las trochas, todo lo que ocurre de manera ilegal en un lugar donde gobiernan nada más y nada menos que los grupos irregulares. Por eso se ha hecho tan difícil para las autoridades colombianas y también las venezolanas poder de alguna manera llevar el control de lo que allí ocurre. Pero no es menos cierto que Nicolás Maduro ha confirmado que tiene algún tipo de vínculos con el ELN, que estas son las mafias que gobiernan precisamente allí. Nos decía justamente el director de Frontera que han encontrado cadáveres con impactos de bala. Esto ha ocurrido hace ya algunos meses, han venido presentándose. La cifra asciende a 40 personas fallecidas en estos lugares, donde se consiguen a veces del lado Colombia y en otras oportunidades del lado Venezuela. Sencillamente son unas trochas de la muerte. Por eso las autoridades insisten en pedirle a los venezolanos que quieren regresar que no utilicen estos caminos verdes para regresar a Venezuela, para llegar al país. Hay que cumplir una serie de pasos, como lo es esperar a que cada grupo de personas pueda tener la oportunidad de cruzar, y ha sido enfático el director de Frontera al decir que esto se está cumpliendo. Ahorita la cifra es cerca de 1.000 personas las que esperan en Cúcuta para poder llegar al país. Seguimos con más información, nos vamos al estado Vargas, y es que calles abarrotadas de gente, a pesar de la radicalización de la cuarentena y del aumento de los casos positivos de COVID-19 por transmisión comunitaria en Vargas, que solo en 4 días sumó 41 nuevos contagios. El reporte con Ami Torres. Sí, gracias Carla, el contacto lo establecemos desde el estado Vargas, donde hemos realizado un recorrido en el casco central de Maiquetía, en el que hemos apreciado gran cantidad de personas en las calles, a pesar de que este lunes comenzó la semana de radicalización de la cuarentena. Además, las busetas de transporte públicos se han notado abarrotadas de gente, y llama también la atención que muchas personas no están cumpliendo con las medidas de bioseguridad, como por ejemplo el uso obligatorio del tapabocas. Esto a pesar de que en la región los casos de COVID-19 se han disparado en las últimas semanas. Solo por mencionar un ejemplo, entre el pasado jueves y este domingo fueron detectados 41 nuevos casos de COVID-19 positivos a pruebas PCR, todos por contagios comunitarios. Pero dejemos que sean los varguenses quienes evalúen cómo se ha cumplido la radicalización de la cuarentena en la entidad. Yo creo que la gente no está cumpliendo como debe ser. ¿Hay mucha gente en la calle? Hay mucha, bueno, ahorita no hay mucha gente en la calle, pero ahí vaya que sí hay gente, y yo lo veo por ahí sin tapabocas, sin nada, inclusive madre con una niña sin tapabocas, cónchale, como eso. Yo ahorita mismo vi uno por ahí. Está grave la broma, porque donde yo vivo hay 9 casos ya. ¿Dónde vive usted? El Rincón Piedra Azul. 9 casos positivos. ¿Y cómo ha reaccionado la comunidad ante esta situación? No, pues lo están mandando para los Caracas, ¿no? Como parte de esta semana de radicalización de la cuarentena, los cuerpos de seguridad se han desplegado a lo largo y ancho del litoral central a través de puntos de bloqueos que impiden el libre tránsito entre parroquias, a excepción de aquellos que pertenezcan a los sectores priorizados, que tengan salvoconductos o incluso que tengan alguna emergencia médica. Este es el reporte que te podemos ofrecer desde Vargas, y con él devolvemos el pase a los estudios. Gracias, Ami, por tu reporte. La dirigencia del partido chavista Patria para Todos en el estado Táchira considera que Venezuela no está preparada para afrontar la pandemia del COVID-19. Debe haber unidad en los gremios y en los sectores productivos para atacar los focos de contagio. El reporte con Marine Glot. La dirigencia del partido chavista Patria para Todos en el estado Táchira considera que Venezuela no está preparada para afrontar la pandemia del COVID-19. Debe haber unidad en gremios y sectores productivos para atacar los focos de contagio. El diputado del Parlamento Regional, también secretario del PPT en Táchira, Juan Carlos Guevara, exhortó al gobierno de Nicolás Maduro a garantizar los implementos de bioseguridad para los trabajadores de la salud. Entendiendo y reconociendo que Venezuela no ha estado preparado para este tipo de pandemia en lo que tiene que ver con la logística, y que en el desarrollo de la misma se han superado algunas deficiencias. Sin embargo, quedan muchas por tomar en cuenta, y como por ejemplo la dotación
de material de bioseguridad a todos estos trabajadores que ya se vienen notando, y las instituciones competentes al parecer están haciendo caso omiso de ello. Todo lo que tiene que ver con mejoramiento de su calidad de vida en el área de aumentos salariales y todas estas cosas. Guevara exigió al país despolitizar el tema de la pandemia del COVID-19. Creemos que debemos exhortar a la Sinderis, porque se trata de la seguridad de la nación, se trata de la salud de todos los venezolanos, y en ese sentido estamos obligados constitucionalmente a abocarnos, a hacer un gran esfuerzo mancomunado para tener mejores respuestas. Guevara reiteró que PPT aplaude la designación del nuevo CNE y el proceso electoral anunciado para el mes de diciembre. En Táchira, Marine Glot, somos Impacto Venezuela. Gracias, Marine. Seguimos. La corrupción del régimen de Nicolás Maduro en empresas básicas ha conllevado a que hoy en día los habitantes sufran las consecuencias con problemas ambientales. En el estado Lara, por ejemplo, los miembros del bloque parlamentario denuncian que en más de 100.000 familias del norte de esta entidad sufren de problemas respiratorios debido a la contaminación que representa la fábrica de cementos en esta urbanización. El reporte con nuestro compañero Ramón Vélez. Así es, muchísimas gracias, Carla, por el contacto. Nosotros estamos desde la fábrica de cementos ubicada al norte de Barquisimeto. Acá en este lugar estuvo de visita el diputado de la Asamblea Nacional por el estado Lara, Guillermo Palacios, quien denunció un problema ambiental producto de la falta de inversión por parte de la actual directiva. Vale acotar que este problema está afectando a al menos 100.000 habitantes de la zona norte del estado Lara. Tenemos parte de las declaraciones del diputado y ustedes la verán a continuación. Hoy nos encontramos con que no produce suficiente cemento, pero además de eso está causando una serie de perjuicios a la comunidad, producto de que no ha habido suficiente inversión ni mantenimiento. Bueno, sencillamente porque los filtros que en una oportunidad le colocaron a esa factoría, bueno, resulta ser que ya hoy en día ya esos filtros deben estar desgastados y no los han repuesto, sencillamente porque la corrupción ha impedido que se tenga recursos para el mantenimiento. Bien, Carla, ahí tenían parte de lo que eran las declaraciones del diputado Guillermo Palacios refiriéndose directamente a este problema. Vale acotar que también los representantes sindicales de acá, de lo que es la fábrica de cemento en el estado Lara, también han venido pronunciándose en los últimos días, esto motivado a lo que son los bajos salarios que perciben, los cuales pues ni siquiera les alcanzan para cubrir 2 alimentos de la canasta básica en Venezuela. Es el aporte que nosotros podemos dar a esta hora desde Barquisimeto, y con ello devuelvo el contacto con usted a Impacto Venezuela. La polémica cantante Nicki Minaj anunció que está embarazada de su primer hijo. Minaj enseñó su barriguita con unas llamativas fotos y no podía hacerlo de otra forma, sino creando misterio, ya que utilizó 2 fotografías en su cuenta de Instagram, lo que dejó a sus 119 millones de seguidores con las ganas de saber cuánto tiempo tiene de embarazo y el sexo del bebé. De esta manera le ponemos punto final a Noticias Impacto Venezuela por el día de hoy, pero antes no se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela, dele clic a la campanita para que pueda recibir todas nuestras notificaciones. Yo soy Carla Salcedo Flores, gracias por habernos acompañado.